Bueno, hola jóvenes, espero que estén bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de la ética de la investigación. En primer lugar, vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Por qué esta clase en este momento? Vamos a pensar que nosotros estamos iniciando un ejercicio que va a ser justamente un ejercicio de investigación epidemiológica. ¿Sí? Entonces, previo a que yo diseñe una investigación, que a ustedes ya les está siendo dada, incluso la metodología, previo a que yo piense en una investigación, tengo que ubicar en un cierto contexto de normas éticas que yo debo respetar, ¿sí? Y a lo que yo me debo acotar. ¿Por qué? Ética de la investigación. Vamos a pensar. La ética es una disciplina de la filosofía. ¿Qué es lo que estudia? Estudia, en cierta manera, el comportamiento del hombre en cuanto a ser social desde la moral, desde qué es lo que está bien hacer. Y si pensamos en la investigación como una actividad de la ciencia, y pensamos a la ciencia como una actividad social, parecería ser que no es posible pensar a la investigación si no es entre seres humanos, entre un vínculo entre seres humanos. ¿Sí? Entonces, en tanto la ciencia y la investigación involucra a seres humanos, aparece la ética, ¿verdad? Que es la que de alguna manera nos proporciona una guía o unas normas de comportamiento para poder regular ese tipo de relaciones, ¿sí? Se dice que la ética aparece cuando las otras personas aparecen en escena. Entonces parecería ser que es un tema importante a la hora de pensar en una investigación. Pensemos. Bueno, en primer lugar, ¿por qué investigar? En primer lugar, nosotros tenemos que ubicarnos que estamos en el contexto de la Universidad de la República. Y uno de los fines de la universidad es la investigación. ¿Sí? La enseñanza, la extensión y la investigación. Entonces, por eso les coloqué acá el logo de la universidad, el logo de la CSIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, ahí se me fue para adelante, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que también forma parte de la Universidad de la República, y también les coloqué dos instituciones que son públicas también, aunque no pertenecen a la universidad, pero muchas veces se trabaja en conjunto, que son la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Ahora, en este momento, en esta coyuntura, vieron que las investigaciones y la Universidad de la República está en el ojo de la tormenta, pensado desde un lugar positivo. Piensen que más del 80% de las investigaciones que se realizan en nuestro país se dan en el ámbito público, y en su mayoría en la Universidad de la República. ¿Sí? Es un momento importante para pensarnos la importancia de investigar. Les traje esta foto que ya se me había colado en la diapositiva anterior, que no sé si ustedes lo vieron, pero este son el grupo de investigadores que descubrieron, o bueno, que trabajaron en la elaboración de un kit de diagnóstico del COVID. ¿Sí? Estos son estudiantes y docentes de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y a través de su investigación y de su trabajo, proporcionaron un método de diagnóstico del COVID que permitió hacer más cantidad de testeos y a un costo más accesible para nuestro sistema de salud. ¿Sí? Entonces, es sumamente valioso el desarrollo de las investigaciones. Bueno, pero entonces, en este contexto de, bueno, es importante investigar, tengo que tener ciertas normas presentes, pero entonces, todo lo que se pueda investigar es posible. Entonces aparece la pregunta de que uno dice, bueno, el fin justifica los medios. Puede surgirnos esa pregunta, esa afirmación. O podemos decir que, bueno, que el avance de la ciencia puede llegar a justificar ciertas cosas. Que la ciencia está primero que quién sería la pregunta. El avance de la ciencia es innovación, ¿avanzar sobre quién? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Les traje este ejemplo que surgió ahora, que es bastante contemporáneo con este tema del COVID. No sé si ustedes lo vieron, estuvo mucho en redes sociales, que ahora les voy a poner un video
que van a ver que es un noticiero donde aparecen dos investigadores que hacen una propuesta respecto a posibles tratamientos, o bueno, de investigaciones acerca de la evolución y el tratamiento del COVID, y hacen unas propuestas de trabajo que, bueno, que resultaron polémicas y que fueron noticia. Se las voy a compartir, así lo utilizamos un poquito como ejemplo. Espero que lo puedan ver ahí. Médicos franceses fueron criticados luego de que plantearan la posibilidad de realizar pruebas contra el nuevo coronavirus en África. En una entrevista televisiva, el jefe del servicio de reanimación del Hospital Cochin de París, Jean-Paul Mirat, asomó la posibilidad de realizar estudios y pruebas en ciudadanos africanos. Asimismo, Camille Loch, director del Instituto de Salud e Investigación Médica de Francia, planteó la realización de un estudio paralelo en África sobre el COVID-19. La propuesta de los doctores franceses despertó gran indignación en la sociedad africana y fue calificada como racista y denigrante. Esto puede ser polémico, pero no deberíamos hacer un estudio en África donde no tenía mascarilla, ni tratamiento, ni reanimación. Se hacen estudios en el caso del SIDA, donde usan prostitutas para probar ciertas cosas porque saben que están muy expuestas y no tienen protección. Las declaraciones de los médicos franceses generaron un fuerte rechazo en diversas personalidades del continente africano. El futbolista Demba Ba, nacido en Francia pero de origen senegalés, a través de Twitter expresó: "Bienvenidos al occidente, donde los blancos se creen tan superiores que el racismo y la debilidad se vuelven comunes. Tiempo para levantarse". Por su parte, Didier Drogba, uno de los futbolistas africanos más reconocidos, publicó: "Es inconcebible que sigamos aceptando esto. África no es un laboratorio". Aparece por lo menos polémico. Por lo menos polémico todas estas declaraciones, que de hecho generaron polémica a nivel internacional. Y este recorte que les puse acá, que dice: OMS condena propuesta para que África sea terreno de pruebas de vacuna contra el virus, es un recorte que hice de un fragmento del diario El País, de acá de Uruguay. ¿Sí? O sea que llegó hasta acá esta polémica, y bueno, si llegó es porque es un tema que está bueno para poderlo conversar. ¿En qué se fundamentan estos investigadores? Bueno, dicen, bueno, tenemos que encontramos un tratamiento, pero bueno, las investigaciones tienen que pasar por ciertas fases, y una de las fases es pasar por la prueba en seres humanos, ¿verdad? Y bueno, ¿en qué población lo realizamos? Entonces aparece África, que no es una ciudad, es un continente, o sea, va más allá que una comunidad, es un lugar muy extenso, donde esa población de repente no tiene acceso a las mascarillas, o sea, a los tapabocas, no van a tener acceso a la medicación, tienen una cobertura de salud deficiente, todo lo que son las medidas de higiene, agua, jabón, alcohol en gel, todo eso no tienen mucho acceso. Entonces, bueno, antes que nada, el pensamiento es ese: antes que nada, bueno, probemos en ellos, que de última, si funciona, les estamos haciendo un bien a ellos que no tienen acceso. ¿Sí? Resulta polémico, pero detrás de ese pensamiento de esos investigadores, está eso detrás, que nos parece, o por lo menos a mí me parece que es como muy atroz, pero bueno, en el terreno de la ciencia tenemos que ponernos a pensar siempre en quiénes son los que van a ser beneficiados con ese avance de la ciencia. ¿Sí? A ver esto. Bien. Entonces, con esto que planteamos, ¿la ciencia necesita límites? Bueno, parecería como que la respuesta sería que sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno piensa? Bueno, que la ciencia es avance, que la ciencia es conocimiento, y que como una actividad social que busca el bien, ¿sí? En cuanto al avance y a incorporar nuevos conocimientos, ¿sí? Que proporcionen mejorías para las personas, para vivir mejor, ¿sí? Entonces, pensemos un poco en esto. ¿Sí? Dijimos que nos preguntamos, ¿la ciencia necesita límites? Y bueno, parecería ser que sí, esos límites podrían estar delimitados de alguna manera, o bueno, la ética podría
darnos algunas herramientas para delimitar esos límites justamente. Entonces, tenemos que el desafío es derribar el concepto de neutralidad moral de la ciencia y exigir a los científicos una responsabilidad que deban asumir respecto a las consecuencias de las acciones que se desarrollan en las distintas etapas de las investigaciones en las que participan seres humanos. Este fragmento tiene como varias aristas, varios lugares que podemos abordar. En primer lugar, esto que un poquito ya hablamos, el desafío es derribar el concepto de neutralidad moral de la ciencia, y tiene que ver con eso de que la ciencia es avance, de que la ciencia es conocimiento nuevo, y que con su rigurosidad metodológica y con su objetividad, estaría justificándose todas las decisiones o todas las acciones que con el fundamento de conseguir un conocimiento nuevo se toman, ¿sí? ¿Y qué es lo que se debe hacer? Exigir a los científicos que ellos asuman una responsabilidad, no solamente sobre los resultados de las investigaciones, sino sobre el desarrollo de las investigaciones, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco qué es las investigaciones con seres humanos, que investigar en seres humanos es mucho más que tomar una muestra de sangre o darles para que en alguna fase de una investigación biomédica a través de un tratamiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá aparece que, bueno, lo que aparece acá es eso que estábamos hablando, que en tanto la ciencia como actividad social, lo primero que se debe tener presente en las investigaciones es que están participando, son sujetos los que participan, y debemos, desde el inicio, lo que tenemos que tener presente son los derechos humanos, ¿sí? Hay un mínimo necesario de base que tenemos que respetar previo al diseño de cualquier investigación, y es que todos los seres humanos somos iguales y libres en libertad y en derechos, ¿sí? Y que todos los seres humanos tenemos dignidad, es decir, que tenemos un valor, ¿sí? Simplemente o mayormente por ser seres humanos, ¿sí? Esa condición de seres humanos es lo que nos da a nosotros nuestra dignidad, ¿sí? Entonces, en el desarrollo de la historia, y yo lo escribí como en una secuencia cronológica, en el desarrollo de la historia, la ciencia ha necesitado que cada vez se le pongan un poco más de límites, porque en ese avance de la ciencia, algunas veces con el objetivo de la ciencia como un bien mayor y como del conocimiento, como que se van pasando por encima de ciertas cosas que son elementos fundamentales de los derechos que tienen las personas, ¿sí? En primer lugar, que sería como el primer mojón en cuanto a la normativa, ¿sí? Porque ¿qué tienen todas estas cosas? En primer lugar, se fue conformando un cuerpo normativo, ¿sí? Y que con el correr de los años y los diferentes países han ido adoptando un cuerpo legislativo, ¿sí? Es decir, que ha tomado lugar de norma que se debe respetar, ¿sí? Entonces, en primer lugar, nos encontramos en el año 1947 con el Código de Nuremberg, que es el resultado de los juicios de Nuremberg, que se realizaron en Alemania y son en respuesta a las atrocidades que se llevaron adelante durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces acá es que aparecen el primer mojón, y empiezan a generarse ciertas restricciones en lo que tiene que ver de las investigaciones con seres humanos. Aparece el concepto de riesgos y beneficios, aparece el concepto de los riesgos mínimos para las personas, o evitar daños innecesarios, se dice, y aparece también por primera vez lo que se llama el consentimiento informado, ¿sí? Que después vamos a ver que es algo más que la persona firme un papel y diga, sí, estoy de acuerdo en participar en esta investigación, ¿sí? Algunos años después, siguiendo el transcurso de las investigaciones, del desarrollo de la ciencia, se elabora lo que es la Declaración de Helsinki, para rellenar algunos huecos que se encontraban en ese Código de Nuremberg, ¿sí?
se encontró que había algunos espacios que estaban difusos, sobre todo en lo que tenía relación a la experimentación con seres humanos, en lo que tiene que ver la investigación terapéutica y no terapéutica, ¿sí? Y lo que es la investigación sobre seres humanos, la experimentación en sí misma. Entonces se generó la Declaración de Helsinki, que se dio en Finlandia, y lo que sucede con esta declaración es que en el transcurso de los años ha ido recibiendo ajustes y actualizaciones, ¿sí? ¿Con cuál es el propósito? Bueno, en principio el propósito sería ser cada vez más protectora de las personas y más restrictiva a la hora de las investigaciones. Pero bueno, en el transcurso de esas declaraciones ha ido un poco para atrás y un poco para adelante en cuanto a qué tan restrictivo y qué tan protectora sobre los derechos de las personas, ¿sí? Después tenemos un poquito después en el tiempo el informe Belmont de 1947, que este informe se realiza en Estados Unidos, y tiene que ver con una investigación que se realizó más o menos durante 20 años, más de 20 años, que se realizó una investigación sobre población afrodescendiente en Estados Unidos, y se hizo un estudio longitudinal acerca de la sífilis no tratada, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Se escogió esta población específicamente porque no tenían recursos suficientes de acceso a un sistema de salud, y otra cosa que no tenían mucho tampoco era acceso a la información. Fue por eso que esta población fue elegida, y tanto así que el descubrimiento de la penicilina, que es alrededor de los años 50, se descubre que es efectiva para el tratamiento de la sífilis, y estas personas que participaban de este estudio no fueron informadas, y durante 20 años se prolongó este estudio longitudinal acerca de la sífilis no tratada, con un montón de consecuencias en los participantes y en los descendientes de estos participantes. Es así que se elabora este informe como es el resultado de esta investigación, ¿sí? El resultado de esto fue que a nivel normativo en Estados Unidos se dijera, no, esto no se puede volver a hacer. Entonces se generó este informe donde lo que se pretende hacer es la reglamentación y regularización de la experimentación y de las investigaciones en seres humanos, ¿sí? Y después tenemos lo que son las pautas SIOMS, que lo que pretenden, hay diferentes pautas y también son actualizadas, igual que la Declaración de Helsinki. Lo que pretenden es proporcionar una guía o una orientación para la aplicación básicamente de los principios que están en la Declaración de Helsinki, ¿sí? Incluso se dice que son las pautas para la aplicación de esta declaración, de esos principios, en los países en vía de desarrollo. ¿Son importantes estas normativas que son internacionales? Sí, son sumamente importantes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? El responsable último de los avances de proteger a los seres humanos y a las comunidades de las investigaciones, desde una óptica de lo que sería la bioética social, es el Estado el que debe proporcionar un resguardo a la población en cuanto a sus derechos y la participación en lo que es la investigación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, en Uruguay, la normativa es bastante restrictiva, ¿sí? Uruguay, en el año 2019, se aprueba un decreto, es bastante restrictiva en cuanto a las investigaciones y pretende ser bastante protectora con los seres humanos, ¿sí? Pero esta legislación es nueva, es del año 2019, previamente teníamos otra, que era un poquito más permisiva en cuanto a esto. Yo hace rato que vengo diciendo, investigación en seres humanos, investigación sobre seres humanos. ¿Qué involucra la investigación sobre seres humanos? En principio a uno le parecería ser que podría ser con el cuerpo de las personas, ¿no? Experimentación con seres humanos, podría ser acerca de un tratamiento, o acá les puse estos blisters de pastillas, o sea, investigación si un tratamiento es efectivo, las fases 3 y 4 de un tratamiento, ¿sí? O acá estas personas con el microscopio daría sensación de investigar sobre nuestras células,
y esas cosas. Pero no solamente eso es investigación que involucra a seres humanos. Esto es lo que dice nuestro decreto, el decreto 158.019, que regula la investigación en Uruguay, y dice lo siguiente. Investigación. La investigación que involucra a seres humanos es la investigación que individual o colectivamente involucra al ser humano, de forma directa o indirecta, en su totalidad o parte de él, incluyendo el manejo de informaciones o materiales. ¿Esto qué tiene que ver? ¿En qué va esto? Que las investigaciones sobre seres humanos no son solamente lo que dijimos recién cuando estaba la otra diapositiva. Las investigaciones epidemiológicas, por ejemplo, que son investigaciones donde nos manejamos con datos de las personas, donde a veces capaz que realizar, ya sean datos primarios o datos secundarios, se maneja información sensible de las personas. En algunos casos son información respecto al estado de salud, por ejemplo, si hacemos un relevamiento. Otras veces, cuando realizamos encuestas en cuanto a hábitos o estilos de vida, o si no, características físicas, por ejemplo, esas son también investigaciones en seres humanos, que involucran a seres humanos. Y eso debe ser respetado. ¿Por qué? Porque estas características de las personas son datos sensibles, que pueden hacer que esas personas sean estigmatizadas, que sean discriminadas. Entonces tenemos que tener especial cuidado, y eso también es investigación sobre seres humanos, y también debe respetar cierta normativa ética para poder llevarse adelante, ¿sí? Asimismo, cuando hacemos una investigación sobre, acá habla de materiales de los seres humanos, por ejemplo, cuando nosotros nos sacan, por ejemplo, a través de una biopsia, y eso queda en un banco de anatomía patológica. Esas muestras que pertenecen a nuestro cuerpo son de nuestro cuerpo, ¿sí? Y están sujetas a nuestro derecho, ¿sí? Nadie puede utilizar esas muestras sin nuestro consentimiento, pese a que a nosotros eso ya nos lo sacaron del cuerpo y está en un banco, de repente, ¿sí? De anatomía patológica. Si alguien pretende utilizar esas muestras para una investigación, deberíamos ser contactados para que eso sea así. En realidad, lo que debería suceder es que a nosotros, en el momento de hacernos esa extracción, nos pregunten si nos hagan pasar por el proceso del consentimiento informado, si estamos de acuerdo de que esa parte de nuestro cuerpo, de ese material de nuestro cuerpo, o esa información nuestra, participe de una investigación. ¿Sí? Bueno, estábamos hablando de que el ejercicio que nosotros vamos a realizar es de una investigación epidemiológica. La utilidad de la investigación epidemiológica, ya lo hablamos en las primeras clases, es sumamente relevante para poder conocer la historia de salud de las poblaciones, conocer cómo se distribuyen las enfermedades, ¿sí? Asimismo nos va a permitir ese conocimiento, evaluar, poder establecer ciertas políticas públicas, poder generar estrategias, ¿sí? Que ayuden a mejorar los sistemas de salud, por ejemplo, y ayuden a mejorar la salud en definitiva de las personas y las comunidades, ¿sí? Entonces, es un tipo de investigación que es sumamente valiosa, que es importante que se lleven adelante, y que deben también respetar los principios éticos, porque aunque no se tomen pedazos de las personas, aunque no se experimente sobre personas, aunque no se hagan tratamientos sobre las personas, se maneja la información de las personas, los datos de las personas, ¿sí? Y eso tiene mucho valor también y debe ser respetado. Bueno, acá les traje estas imágenes, les coloqué porque en otras había imágenes que son típicas de laboratorio, que es lo que uno se imagina cuando hablamos de investigación. También está la investigación clínica, por ejemplo, que realizamos cuando queremos probar un nuevo material de restauración, por ejemplo, en el ámbito odontológico. Eso sería un tipo de investigación clínica. Pero bueno, una investigación epidemiológica, estas son las imágenes típicas, ¿verdad? Acá está el equipo de trabajo, esta es Susana, me parece que esta es Patricia, Mónica, ¿sí? Este es el mapa del
de trabajo. Estos son instrumentos que se utilizan durante el proceso de ejecución de la investigación, ¿sí? Acá se está haciendo el relevamiento de las personas, de los datos, de la información. Bueno, entonces recién hablamos, bueno, dijimos que era la ética de la investigación, porque era importante, hablamos de la investigación clínica, de la investigación epidemiológica, hablamos de toda una normativa, desde la más antigua a las más modernas, cómo fueron apareciendo y por qué. La mayoría de esas declaraciones surgen en respuesta a algo que sucedió, ¿sí? No surgen espontáneamente. Dijimos también que los países debían, el Estado debe encargarse de esa regulación, ¿sí? Porque era el responsable último de los ciudadanos, o primero de los ciudadanos, pero Ezequiel Emanuel elabora estos 7 requisitos éticos que le llamamos, que transversalizan de alguna manera todos esos códigos, todas esas normas que pretenden reglamentar la investigación, ¿sí? Entonces, estos 7 requisitos que de alguna manera transversalizan, podrían dar respuesta, si un proyecto de investigación da respuesta a todos estos requisitos, podemos estar hablando de que respeta las normas, de que es una investigación ética, y que en definitiva se puede llevar adelante. ¿Quién es el que se encarga de medir estos 7 requisitos? Bueno, por ejemplo, los comités de ética, ¿sí? Existe un comité de ética de investigación a nivel nacional, existen comités de éticas en las universidades, en la Facultad de Ontología, por ejemplo, existe el Comité de Ética de Facultad de Ontología, donde cada vez que nosotros vamos a elaborar un proyecto, lo tenemos que presentar al Comité de Ética para que el Comité de Éticas nos lo apruebe, ¿sí? La Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Sociales, todas las facultades tienen sus comités de ética, y además existe un comité de ética a nivel nacional, ¿sí? Entonces, en el comité de ética se trabaja sobre varios asuntos, sobre el respeto de todos los códigos, que el investigador conozca toda la reglamentación, y además se va a trabajar sobre estos 7 requisitos que nos va a permitir decidir si una investigación es ética o no es ética, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir uno por uno porque estos son importantes, ¿sí? Bueno, ¿qué es que una investigación tenga valor social? También se habla del valor social y el valor científico. Una investigación tiene valor social cuando va a aportar un conocimiento nuevo, ¿sí? Tiene valor científico cuando lo que se va a presentar es algo novedoso, que es algo nuevo, un conocimiento que no existía o que mejora un conocimiento que existe. Y tiene que tener un valor social, porque le debe proporcionar a las personas que participan de la investigación y a la sociedad toda un beneficio. Una investigación no tiene valor social cuando no pretende encontrar nada nuevo, o lo que pretende encontrar no le va a proporcionar nada mejor a las personas, no le va a proporcionar ningún beneficio ni a los participantes de la investigación ni a la sociedad, ¿sí? Para que una investigación tenga validez científica, acá hace más que nada referencia a lo metodológico de la investigación. Cuando nosotros hacemos una investigación, muy difícilmente podamos abarcar a toda la población que nos interese. Nosotros vamos a trabajar a través de una muestra. ¿Y qué es lo que nos interesa? Que esa muestra se pueda traspolar al resto de la población, ¿sí? Entonces, para que tenga validez científica, desde lo metodológico debe estar muy bien ajustada. La selección equitativa del sujeto. Bueno, este punto significa lo siguiente. Cuando nosotros elegimos una población, un público objetivo para participar de una investigación, nosotros partimos de la premisa de que esa investigación le va a proporcionar un beneficio a las personas. Entonces, las personas que participen de esa investigación van a ser beneficiadas. Con esa premisa, todas las personas que pertenezcan a esa población o a ese grupo de interés tienen que tener la misma posibilidad de participar de la investigación. ¿Por qué? Porque si se van a obtener beneficios, todas las personas tienen que tener la misma posibilidad de ser beneficiadas. Si nosotros partimos de la base de que las personas que van a participar de la investigación pueden no ser beneficiadas, ahí
es que la selección equitativa empieza a tambalear, ¿sí? Cuando habla de la proporción favorable de riesgo-beneficio, los riesgos-beneficios siempre son medidos para los individuos, ¿sí? El primer lugar donde se considera es que el riesgo o beneficio de participar de la investigación sean favorables en cuanto al beneficio para la persona, independientemente de que los beneficios sociales que se puedan llegar a tener sean favorables. Nunca le va a ganar eso a la relación riesgo-beneficio para cada individuo, ¿sí? Una persona puede participar de una investigación siempre que la relación riesgo-beneficio sea favorable en cuanto al beneficio para la persona. La evaluación independiente. El punto 5 tiene que ver con lo que yo les hablaba hoy del comité de ética, ¿sí? Dijimos que una investigación siempre tenemos que presentarla ante un comité de ética para que sea evaluado, ¿sí? Ese comité de ética tiene que ser independiente. ¿Qué significa? No estar coaccionado. ¿Por qué? Por ejemplo, sucede que, por ejemplo, esto es un caso real. Yo estoy haciendo un proyecto de investigación y mi cotutora de mi tesis forma parte del comité de ética de facultad. Entonces, no corresponde que mi cotutora participe en la evaluación de mi proyecto. ¿Por qué? Porque ella tiene un conflicto de interés, porque a ella quiere, o bueno, o a ella le es beneficioso que mi investigación se pueda llevar adelante. En algunos países existen comités de ética que son como una empresa, que uno paga para que su proyecto de investigación, el proyecto de investigación de un laboratorio, por ejemplo, o de un equipo de científicos, sea evaluado. ¿Qué es lo que sucede? En la medida en que nosotros estamos pagando para que ese proyecto sea evaluado, la evaluación independiente vuelve a tambalear, ¿sí? Entonces es muy importante que la evaluación de un proyecto de investigación sea independiente, es decir, que los que lo estén evaluando no tengan ningún conflicto de interés con las personas, tanto que van a participar de la investigación, como las personas que la van a llevar adelante. El consentimiento informado, como les dije al principio, es bastante más que un papel que la persona complete, dice, sí, yo acepto participar de esta investigación. No, el consentimiento informado es un proceso mediante el cual el investigador le informa al participante de qué se trata la investigación, por qué se lleva a cabo, cuáles son los beneficios que se pretenden encontrar, ¿sí? Y en ese entendimiento, en ese proceso, el sujeto decide participar o no, ¿sí? Y es fundamental una investigación con la que no se cuente un consentimiento informado de los sujetos, no es ética, ¿sí? Entonces no se puede llevar adelante. El respeto a los sujetos inscriptos, que aparece como al final, tendría que estar medio que arriba, ¿verdad? Y que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, al derecho de las personas, al respeto de la individualidad y de la confidencialidad de los datos que se obtengan de las personas. Es nuestra responsabilidad como investigadores respetar a las personas, ¿sí? Y sobre todo la confidencialidad de sus datos y de su información. Entonces, bueno, una investigación que no respete a los sujetos inscriptos, que no respete sus derechos de información también. Si sucedió alguna modificación en la investigación, si se suspende por alguna razón, cualquier modificación que se dé tiene que ver con respetar a los sujetos que participan. Si una persona que está participando en una investigación, un sujeto que está haciendo parte de una investigación, de un tratamiento, por ejemplo, y en un momento quiere dejar de participar, está en su derecho a dejar de participar, ¿sí? Y el equipo investigador debe respetarlo, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, dijimos que esos 7 requisitos, que son muy importantes, que ustedes los conozcan, transversalizan todos los decretos o normativas. ¿Qué es lo que pasa? Surgen, cuando uno empieza a desarrollar una investigación, ya sea de tipo clínico, ya sea experimental, o incluso una investigación epidemiológica como la que nosotros vamos a llevar adelante, ciertos conflictos, ¿sí? Aparece lo que es el doble estándar moral. Los beneficios y obligaciones post-investigación, el uso de placebo, y lo que es la explotación de los seres humanos.
¿sí? Vamos a ver uno por uno, así los explicamos un poco más. ¿Qué es el doble estándar moral? Se refiere a investigaciones que no serían posibles de desarrollar en algunos países, se concretan en otros, generalmente países periféricos, ¿sí? Diferentes estándares a cumplir según las condiciones sociales, políticas, culturales y económicos del lugar donde se realiza la investigación. Este es el claro ejemplo de lo que vimos en África, ¿sí? El ejemplo que vimos de algo que no se realizó, que era una propuesta de un investigador, bueno, de realizarlo en África porque, dadas las condiciones sociales, políticas y culturales, esas personas no tienen acceso a un montón de cosas, entonces, bueno, en ellos podemos probar el tratamiento. Pero esas personas eran franceses. Pero, por ejemplo, en Francia, donde las personas tienen acceso a una buena higiene, a un sistema de salud, al uso de mascarilla, en ellos no vamos a probar la investigación, ¿sí? Eso tiene que ver, el doble estándar moral tiene que ver con eso. Bueno, en ustedes, porque son así, podemos, pero en ustedes no. Es decir, una investigación va a ser ética cuando se pueda llevar a cabo en cualquier sujeto, que uno no esté predispuesto por las condiciones sociales o económicas, incluso la etnia de las personas, ¿sí? Y esto, aunque nos parezca que sea como algo de una película, como algo muy antiguo, sucede bastante. Bueno, beneficios u obligaciones post-investigación. Dijimos que la ciencia siempre está buscando conocimientos nuevos y aportarle a la sociedad, a la humanidad, nuevo conocimiento, ¿sí? O sea que pretende proporcionar beneficios. Pero ¿beneficios para quién? ¿No? ¿Para quiénes son los beneficios? ¿Para toda la sociedad? Bueno, en principio los primeros beneficiados deben ser las personas que participan de una investigación, ¿sí? Y las obligaciones post-investigación son responsabilidad del equipo investigador. Por ejemplo, si yo estoy investigando acerca de un tratamiento, vamos a suponer que ese tratamiento en África se realice esa investigación, vamos a suponerla que se realiza, y que se descubre esa medicación que va a ser el tratamiento contra el COVID. Después de que se investigó sobre esas personas, y se descubrió, ¿qué es lo que sucede? En los laboratorios algunas veces patentan ese tratamiento, se lo llevan, lo producen y después lo venden. ¿Y a quién se lo van a vender? Se lo van a vender a todos los países, incluso a África. Entonces, esas personas, esa sociedad que fue utilizada de alguna manera para realizar esa investigación, no está recibiendo los beneficios de ese conocimiento nuevo al que se llegó gracias a su participación, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene que ver con beneficios u obligaciones post-investigación. Quienes se presentan, quienes se prestan para ser sujetos de investigación, deben ser los principales beneficiarios de la misma. Si no es así, se los está utilizando como medios. Las personas nunca son medio para nada, ¿sí? Bueno, el uso del placebo. ¿Saben lo que es un placebo? El placebo es, en el caso de los tratamientos médicos, un objeto que es igual a un tratamiento terapéutico a la vista, pero que no produce ninguna modificación biológica a las personas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, en el caso de que sea un comprimido placebo es una pastilla que no tiene ninguna finalidad terapéutica, no tiene ningún componente que genere ninguna respuesta en la persona, ¿sí? ¿Se entiende lo que es un placebo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Algunas investigaciones se realizan, algunas propuestas de investigaciones son, bueno, a este grupo le voy a dar placebo y a este grupo le voy a dar el tratamiento que yo estoy investigando, ¿sí? Y veo cómo funcionan. ¿Cuándo es posible usar un placebo? Por ejemplo, vamos a pensar en el dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible utilizar un placebo, o sea, una medicación que no le genere ningún beneficio ni ningún riesgo a la persona, para compararla con una medicación para el dolor de cabeza, siendo que ya existe una medicación para el dolor de cabeza y yo no se la estoy dando a las personas? Simplemente porque quiero encontrar una que sea mejor. En ese caso, no es posible utilizar el placebo,
¿sí? Los argumentos para la utilización del placebo se basan en la rapidez en la obtención de los datos cuando se compara el nuevo producto contra el placebo, lo que hace a la investigación más económica. A su vez, no se deben asumir los cargos de la medicación del grupo control, y se obtiene una información más exacta de los efectos adversos, ya que no se presentarán en el grupo control. Todo esto que dice acá son ventajas desde el punto de vista metodológico de una investigación y desde el punto de vista económico de llevarlas adelante. Utilizar placebo es dejar a un grupo de personas sin atención, existiendo otra droga eficaz y probada para esa patología. Se abusa de un estado de vulneración de derechos de los individuos para desarrollar la investigación. El placebo implica un estándar menor de la práctica médica habitual, en el caso de que exista tratamiento probado y eficaz. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa en Uruguay? Los posibles riesgos, beneficios, costos y eficacia de todo procedimiento nuevo deben ser evaluados mediante comparación con los mejores métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos probados para su caso. Eso no excluye que pueda usarse un placebo o ningún tratamiento en estudios para los que no se dispone de procedimientos preventivos, diagnósticos o terapéuticos aprobados. Esta norma aparece en el nuevo decreto, ¿sí? En el decreto del 2019. Antiguamente, previo al 2019, se admitía, los comités de éticas en Uruguay, se admitía el utilizar placebo, aunque existiera tratamiento para eso. En algunas normativas habla del uso de placebo cuando no hay disponibilidad en un lugar de ese tratamiento, por ejemplo, ¿sí? O de ese método de diagnóstico, ¿sí? En Uruguay lo que se plantea es que no exista un método terapéutico o diagnóstico, aunque no se tenga acceso a él en este momento en este país, ¿sí? No se puede probar que algo es mejor que nada, siendo que hay algo que ya existe, que está probado, que funciona. ¿Se entiende? Vamos a suponer, no se podría hacer una investigación acerca de un tratamiento para el VIH si ya existiera un tratamiento para el VIH, que de hecho existe, no se podría hacer comparándolo con no tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe un tratamiento. Pese a que en algún lugar pues, pueda no accederse, por ejemplo en África, por el sistema de salud, por las condiciones socioeconómicas, por la coyuntura política, no se puede realizar una investigación que lo que se descubra esté por debajo de algo que ya existe, ¿sí? Y que bueno, que por diversos motivos cierta población no pueda acceder a ellos, ¿sí? Eso no avala o no habilita a realizar esas investigaciones. Bueno, esta normativa en Uruguay, que es bastante protectora, esto de no habilitar el uso del placebo es bastante protector sobre las personas y estimula a que tengamos más derechos y beneficios, ¿sí? ¿En qué nos basamos? ¿En qué se basaron las personas que construyeron este decreto? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración de Helsinki. Este decreto está apoyado más que nada en la Declaración del año 2000 de Helsinki, que es un poco más protectora que la del año 2013, que es un poquito más permisiva, ¿sí? La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de UNESCO, y la Constitución de la República Oriental del Uruguay, ¿sí? Donde se habla de la protección que deben de tener por parte del Estado los sujetos. Bueno, muy bien, acá les dejo la bibliografía, ¿sí? Para que ustedes hagan una lectura un poco más profunda, esto respecto a los 7 requisitos éticos de Emanuel Ezequiel. Espero que les haya quedado claro, es un poquito denso capaz, de contenido que capaz que no manejamos tanto, pero bueno, estamos a los inicios de su trabajo como investigación, y está bueno que tengan esto presente a la hora de pensar en una posible investigación
las normas éticas y el respeto a los seres humanos, ¿sí? Bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten, ¿sí? Hasta luego.